¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del programa Abre los Ojos. Hoy vamos a abordar en este espacio de entrevistas un concepto que aparece de forma determinante a lo largo de todo el Evangelio, de las Escrituras, que es el tema de la gracia en contraposición con el asunto del castigo. El castigo siempre es mucho más fácil de entender desde una perspectiva humana. Toda mala acción, todo aquello que es injusto debe tener una retribución pues, que conlleve sacrificio o algo negativo. Frente a eso, el Evangelio presenta un concepto revelador, que es el concepto de la gracia. Julio Leal, experto en educación y pedagogo, ¿cómo entendemos el concepto de la gracia? ¿Cómo se lo podemos explicar a aquellos espectadores que escuchan esta terminología por primera vez? ¿Qué es la gracia? Bueno, gracia significa don inmerecido. Es algo que es un premio, una cosa buena, que no mereces, no te esfuerzas, no trabajaste para eso. Sin embargo, te lo ofrecen, ¿no? Dios te ofrece por medio de la gracia la salvación, es lo que dice la Biblia. Y si no fuera por eso, no podríamos nosotros lograr por nuestros esfuerzos o lo que sea, pues alcanzarla. Es un concepto que por tanto está relacionado de forma directa con el tema de la salvación. Yo no sé si hay otras religiones en las que se aborde también el concepto de la gracia o esta justicia inmerecida, o se puede decir que es algo único y específico del cristianismo. Pues de hecho había unos teólogos que estaban reunidos pues, en un concilio con esa pregunta, ¿no? Planteándose si de hecho había una doctrina que fuera exclusiva del cristianismo, porque hay muchas doctrinas que parecen muy peculiares. Y de hecho decía alguno, pues sería el concepto de la encarnación de Dios, que es un concepto cristiano muy importante. Y alguien dijo, no, ese concepto también lo hay en algunas religiones. Y siguieron ahí planteándose el tema, y alguien nos dijo sería pues el concepto de la ley moral. Pues no, que tampoco era ese. Y bueno, la venida de Dios no lo era. Y bueno, se cuenta que pasaba por ahí ese escritor muy famoso, C.S. Lewis, que es el escritor de las Crónicas de Narnia. Y pues él dijo, al enterarse de lo que iba la conversación, bueno, eso es fácil. Sería la doctrina de la gracia. Porque no hay ninguna religión, aparte del cristianismo, este concepto de un Dios que está interesado, primero, en salvar, y segundo, que no pide a cambio nada. Ningún sacrificio, nada que sea para la salvación. Es decir, la Biblia enseña que la salvación está a tu disposición antes de que nacieras y que la paga de esa salvación, el precio, pues fue la muerte de Jesucristo. Así que para tenerla no haría falta que tú hicieras algo. Y si tú haces algo para eso, tampoco puedes alcanzar, porque no hay nada que el ser humano pueda hacer para alcanzar la salvación, excepto pues aceptar ese sacrificio que hizo Jesús para conceder la salvación a quienes la quieren. No sé si esto desde un punto de vista humano, como decíamos al principio, es fácil de entender, no encaja con nuestros cánones de justicia, ¿no? Nosotros pensamos que pues si alguien ha cometido un asesinato o un robo o lo que sea, esperamos que se le aplique el peso de la ley. Llevado al terreno de la religión, al terreno de la salvación, al terreno de un juicio futuro, pues cómo podemos entender que haya determinadas personas que pese a sus historiales o pese a lo que hayan podido hacer, lleguen al momento final de la historia y no reciban un castigo por eso. Pues es que hay que entender el castigo desde la perspectiva de Dios y no de la nuestra. Es que nuestra justicia más o menos aplica una ley que es la ley causa-efecto, ¿no? Si yo hago algo malo, pues merezco pues, un castigo. Y si yo hago lo bueno, pues un premio. Pero desde la Biblia, el ser humano no puede en sí mismo hacer nada bueno. ¿Por qué? Porque desde que la naturaleza humana pues, sufrió ese cambio terrible en el Edén por el pecado, no puede producir nada que sea bueno, sino que todo lo bueno que alguien puede hacer viene de Dios. Es decir, es la gracia de Dios interviniendo para que puedas hacer tú algo que se pueda considerar bueno.
¿no? Y eso está conectado con la salvación, ¿no? El concepto de salvación en la lengua griega viene de la palabra soteros, que es soteriología. Y esa palabra aparece y precisamente en los escritos de Pablo, pues aparece que la salvación viene por la gracia y mediante la fe. Entonces eso es lo que aparece en la Biblia, de manera muy llana. Esto abre de todas maneras perspectivas completamente nuevas y mucha gente pues se preguntará si quizá lo que está usted dando a entender es que esto abre las puertas a una salvación indiscriminada de toda la humanidad, o si esto acaba con el libre albedrío, la libertad de las personas, o si Dios puede obrar de manera que bloquee las consecuencias de las cosas que hacemos. Pues de hecho a veces lo hace. A veces lo hace. Y encontramos en la Biblia muchos ejemplos, ¿no? Tengo algunos ejemplos que quería enseñarles, van a aparecer aquí en la pantalla. Son ejemplos de personajes bíblicos y situaciones en que podemos ver claramente que algunos han sufrido sus penas, pues sus castigos, al parecer inmediatamente, y otros no. Con lo cual podemos pensar que hubo una intervención divina para que ese castigo que se esperaba no sucediera, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Acán, que es un caso muy conocido, emblemático, que dice que él tomó para sí los despojos de la guerra y Dios había dicho que no lo hiciera. Y pues él fue muerto por apedreamiento. Al descubrirse que había pasado, pues fue muerto con su familia. Pues el castigo ha sido aplicado, pero en el caso de Adán y Eva, por ejemplo, se había dicho que iban a morir, pero la muerte fue aplazada. Al menos sabemos que no inmediatamente se aplicó el castigo. Y hay otros ejemplos, por ejemplo, el Ananías y Zafira está en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, pues se dice que ellos se engañaron, habían hecho una promesa, no cumplieron esa promesa y fueron heridos con muerte instantánea. Esa pareja murió de esa manera. Pero en el Antiguo Testamento, pues aparece que Nínive era una ciudad impía y el profeta Jonás, que iba a ser destruida. Y al final, el mismo Jonás se enfadó con Dios porque, ¿qué pasó? Dios no hizo eso que había prometido. Porque el pueblo de la ciudad se arrepintió y la ciudad no sufrió el castigo que estaba en la profecía de Jonás. Y él se enfadó mucho con Dios porque no entendía exactamente el carácter de Dios. Eso es interesante porque si un profeta puede no comprender completamente el carácter de Dios, bueno, tampoco nosotros a veces tenemos esa facilidad para entenderlo, ¿no? Y por eso Dios se esfuerza para revelarse a nosotros para que podamos entender cuál es su plan de salvación. Y puedo poner unos ejemplos más, pues hay más ejemplos de otros personajes. Por ejemplo, Giezi está en el Antiguo Testamento, era el ayudante auxiliar del profeta Eliseo. Pues ese hombre pues mintió, hizo cosas para tomar los dones que había traído Naamán de Siria, porque envidió, codició y pues quedó enfermo de lepra ese mismo día. Pero otro ejemplo diferente es de Rahab, que escondió los espías de Israel y al final pues fue rescatada y liberada, y el pueblo de su ciudad que murió, pues ella no murió con ese pueblo. Y María, pues María era la hermana de Moisés. Ella se opuso al liderazgo de Moisés. En cierto momento de la historia lo hicieron los dos, a Aarón y María. Y es curioso porque la Biblia dice que María quedó enferma de lepra, mientras que Aarón no. Aarón no. Pues no. Pues luego se restauró la piel de María, pero parece que el castigo fue solamente para ella, lo cual parece un poco injusto, ¿no? Pues Herodes, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, dice que pues se puso en el lugar de Dios y hablaba con una voz que era bonita, una voz, y fue alabado como si fuera Dios, aceptó esa adoración, lo cual es una ofensa terrible, ¿no? Una transgresión del primer mandamiento, y pues fue muerto al instante. Y en el Antiguo Testamento Ezequías pues le llegó una sentencia de muerte y luego pues oró, pidió a Dios que no, y al final su enfermedad de muerte fue curada y su muerte fue aplazada a 15 años, recibió ese 15 años de vida. Y otros ejemplos como el de Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño al Señor en su santuario y fueron destruidos con fuego.
Pero María Magdalena, que es un ejemplo muy, muy conocido del Nuevo Testamento, pues fue llevada para que fuera apedreada y no lo fue. Es decir, parece que su merecido no, al menos en ese momento no lo tuvo. Es decir, cuando analizamos tantos ejemplos en la Biblia, alguno puede quizás quedarse un poco, ¿sabes?, con duda sobre eso. Y eso fue lo que le pasó a un escritor muy conocido, es un filósofo llamado George Knight, que escribió un libro llamado La Cruz de Cristo. Dijo que cuando tenía 19 años era ateo, agnóstico y no quería saber nada de Dios, pero aún así empezó a estudiar la Biblia y le chocaron algunas historias como esas. Y una de ellas fue la historia y la parábola que aparece en el capítulo 15 de Lucas, la parábola del hijo pródigo, muy conocida. ¿Y por qué le llamó la atención? Porque el hijo pequeño que había hecho todo lo malo, por lo que merecía su castigo, pues malgastó la herencia de su padre, se fue lejos, hizo cosas malas y al final, al regreso, el padre le hace una fiesta. Parece que le da atención, le da cariño y luego el hijo mayor se enfada mucho y dice, ¿pero qué? Eso no es justo, otra vez. No es justo. El tema de la justicia otra vez. No es justo porque yo me he quedado. Yo sigo trabajando en la mañana, cuando hay frío, cuando hay sol, y estoy todo el tiempo pendiente de los negocios de mi padre. Si alguien merece algo, ese soy yo, ¿no? Y actuó como a veces lo hacemos nosotros con otras personas que viven con nosotros en la familia, a veces en la iglesia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es que la gracia de Dios da a la persona no lo que ella quiere, sino lo que necesita. Y ese hijo que regresaba y que ya no tenía nada y que tenía incluso dudas de si debía o no regresar, lo que necesitaba era que su padre le recibiera. Mientras que el otro hijo, que no se había marchado, lo que necesitaba era entender ese amor que el padre tenía hacia ambos y que él no comprendía muy bien. Bueno, hablábamos de la gracia como un don inmerecido, de la salvación como una decisión que toma primero Dios de salvar a la humanidad, no el ser humano que puede hacer algo de forma voluntaria para ganarse esa salvación. Queda un poco en el aire esa pregunta que te decía si entendemos pues que hay una intención de salvar a toda la humanidad independientemente de cuáles sean, pues de que lo hayan aceptado o no, su salvación. Pues sí que hay la intención de salvar toda la humanidad, porque Jesucristo murió no solamente por mí, ni por ti, ni por un pueblo, ni por un país, ha muerto por todos, ¿no? Y la salvación, de hecho, es una acción divina, es una acción divina. Pero también la Biblia dice que podemos obrar nuestra salvación con temor y tremor. Es decir, que nos toca a los seres humanos aceptar o rechazar esa provisión que ha hecho Dios. Es decir, la salvación es resultado de nuestra acción en forma secundaria. No que la podamos producir, sino que Dios ha proveído la salvación. Y dice la Biblia que quiere que todos sean salvados, que todos se arrepientan para que puedan tener la salvación. ¿Y qué pasa? Es que algunos no llegan a conocer esa salvación ni conocer ese amor de Dios como para poder aceptarlo, ¿no? Eso me hace recordar, Daniel, una historia que pues, sucedió en un país donde hay pena de muerte. Es que un hombre estaba sentenciado a tener la pena de muerte y hubo un movimiento muy grande de su familia y de las personas que lo conocían porque era inocente y había sido inculpado por algo que no había hecho. Con lo cual parecía que ese castigo no era merecido, ¿no? Y había ahí un gobernador que al final se convenció de que de hecho ese hombre era inocente y fue a la cárcel para liberarle. Pero antes de hacerlo, se puso una ropa de cura y fue a visitarle. Pero ese hombre ya había recibido la visita de muchos curas y estaba molesto. Y cuando llegó ese hombre, no sabía quién era. Dijo, no quiero verle. No quiero para nada. Y no quiso recibirle. Y ese hombre llevaba, el gobernador, en su bolsillo, pues esa carta que era la liberación de ese hombre encarcelado. Y cuando se marchó de ahí, el guardia le dijo, ¿sabe usted quién era esa persona que estaba aquí? Pues no lo sé, no me importa. ¿Qué podría hacer ese hombre? Pues era el gobernador. Y traía en su bolsillo la carta que te iba a liberar.
Así que ese hombre no podía hacer nada para liberarse, simplemente aceptar esa liberación. El que tenía poder para hacerlo, lo iba a hacer. Pero era no saber qué pasaba. Y esa actitud que tuvo impidió que recibiera la liberación. Eso es lo que nos pasa a veces, ¿no? Es que la salvación está a nuestra disposición y nosotros al no entenderla o al no conocer a esa persona que viene a entregar esa carta de liberación, podemos hacer cosas que al final pueden perjudicarnos. Bueno, el mensaje de la salvación y de la gracia en este contexto concreto es, es radical en el sentido de que puede condonar cualquier tipo de pecado o cualquier tipo de error cometido, ¿no? Pero, ¿qué pasa entonces con el castigo, ¿no? Si una persona es deshonesta o llega a ser un criminal homicida, si ha cometido cosas atroces, errores gravísimos, la gracia de Dios le va a impedir tener su merecido, porque esto realmente, si fuera así, es un mensaje, como digo, radical, ¿no? Pues también se habla entre los teólogos de un concepto que se llama gracia barata. Y es que la gracia barata es la salvación que Dios ofrece sin tener nada en cuenta a todos. Pues la gracia no es barata. No es barata porque alguien tuvo que pagar y el precio ha sido la sangre preciosa de Jesús. Pero, como he dicho antes, juega un importante papel el libre albedrío que puede ejercer el ser humano para escoger el camino que quiere y para aceptar ese Dios que le ofrece su salvación graciosamente. Es decir, con el concepto de gracia también podemos confrontar el concepto de juicio. Pero el concepto de juicio, visto desde la perspectiva humana, excluye la gracia. Y el desafío es precisamente reunir en un marco coherente pues, el concepto de juicio y el concepto de gracia, ¿no? Es decir, Dios mantiene el registro de lo que hacemos, pero a la vez está dispuesto a borrar esos registros si tan solamente aceptamos la salvación. Y esa salvación pues tiene un efecto que la liberación de un juez, por ejemplo, de la cárcel, no puede tener. Pues si yo estoy encarcelado, si tengo una pena, si soy un criminal y salgo de la prisión, pues cuando salgo de ahí, mi carácter no está transformado. Quizás yo tenga los deseos de hacer lo mismo que hacía antes o incluso cosas peores. Es decir, ese perdón, él no tiene poder de transformación. Mientras que el perdón de Dios, al tener el poder de transformación, hace que las personas puedan vivir una vida nueva al aceptar la gracia de Dios. Efectivamente conocemos historias de muchas personas que en las cárceles incluso han podido conocer este mensaje y cambiar por completo su vida, ¿no? Pero yo me gustaría que nos ilustrases dónde podemos encontrar sustrato para esta doctrina en la Biblia, ¿no? ¿Qué textos o qué mensajes de la Biblia pues consolidan esta idea, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, la idea de los que están en la cruz con Jesús, ¿no? Uno de ellos, pues ahí mismo recibe la salvación porque acepta la muerte de Jesús en ese mismo momento, ¿no? Pero ¿qué más casos o qué más apoyo podemos encontrar en la Biblia? Pues en la Biblia hay muchos ejemplos. El ejemplo de María Magdalena es un ejemplo. Estaba ahí al pie de la cruz cuando Jesús murió y al parecer su vida cambió completamente. Lo mismo le pasó a Nicodemo, que era parte del Sanedrín, y que para que pudieran los judíos hacer la condena de Jesucristo, pues tuvieron que echarle del Sanedrín. Es decir, cuando se decidió que Jesús iba a morir, él no estaba ahí, porque con el paso del tiempo empezó a creer que Jesús era el Hijo de Dios y su vida fue cambiada completamente. Es decir, ese cambio cualquier persona puede experimentarlo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Saulo, que su conversión ha sido tan llamativa porque su nombre incluso ha cambiado y él dejó de ser el perseguidor de la iglesia para ser uno de los que al final iban a ser perseguidos por creer en la salvación que ofrecía Jesús, ¿no? Bueno, ¿qué efecto tendría sobre nosotros la consideración del factor tiempo como parte de la fórmula de Dios en la ejecución de su juicio? Bueno, es que para entender el tema del juicio y de la gracia, del castigo y de la gracia, haría falta pues dos claves principales. Una de ellas es el tiempo, ¿no? Y la realidad. ¿Qué puedo hablar del tiempo?
La Biblia dice que en su tiempo, en su momento, Dios hace todo perfecto. Pero el problema es que al no tener nosotros la misma noción de tiempo que tiene Dios, a veces queremos que el castigo se aplique al instante. ¿Y qué pasa? En la parábola de la cizaña y el trigo, por ejemplo, es que dice el Señor que la cizaña y el trigo había que dejarlos crecer juntos, porque en su momento ya se haría la cosecha. Es decir, aunque a veces miramos al mundo que está tan lleno de maldad, tan lleno de destrucción, corrupción, y podemos decir, Señor, es que no haces nada, es que en su momento lo hace. Y sería injusto juzgar un artista antes que acabe su obra, ¿no? Pues igual Dios está haciendo su obra. En su momento va a actuar. La Biblia dice que Él es justo juez. Y en el Apocalipsis aparece pues unos mártires que están clamando en la visión que tiene Juan. Y en esa visión dice, Señor, ¿hasta cuándo quedaremos así? ¿Hasta cuándo las cosas van a ser como son? Y pues aparece el mensaje de que Dios está ejecutando su juicio y va a hacer que la pena se aplique, ¿no? Pero también dice la Biblia que es longánimo, es decir, que el tiempo está conectado con la longanimidad de Dios. Es decir, Él da tiempo para que las personas puedan reaccionar a su oferta de gracia. Y ese concepto está muy claro en la Biblia. Se habla de colmar la medida. Por ejemplo, el capítulo 15 de Génesis dice que Dios prometió a Abraham una tierra, que sería la tierra del pueblo. Pero tuvieron que pasar muchos años, 120 años, hasta que los amorreos salieran de esa tierra, porque dice la Biblia que ellos no habían colmado todavía la medida de su maldad. Pues también pasó mucho tiempo hasta que Noé entrara en el arca. Y también ha pasado mucho tiempo desde que recibimos la promesa de que Jesús va a venir otra vez. Es decir, es la misericordia y la gracia de Dios que hace que el tiempo sea más largo para que más personas puedan aceptar esa gracia y la salvación. Uh-huh. Por tanto, tanto juicio como gracia serían dos partes de una misma moneda, ¿no? En el mismo momento que hay un aviso de juicio o de un acontecimiento futuro en este sentido, también se da la vía de escape, ¿no? Que sería la gracia. Pues sí, así es. Están conectados. Y hay un texto, quisiera leer ese texto, que está en el Salmo 73, que habla precisamente de eso, que a veces juzgamos las cosas como si el juicio o como si los malos o los impíos estuvieran prosperando, mientras que Dios no hace justicia con los suyos. Y ese fue el sentimiento de Asaf, ¿no? Este salmo no ha sido escrito por David, sino por Asaf. El capítulo 73 dice que él se quejaba delante de Dios, se quejaba y cuestionaba incluso la sabiduría de Dios, como lo hacemos a veces nosotros, ¿no? El versículo 11 dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? Estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él se quejaba de que unos prosperaban mientras que otros no. Eso se parece a la parábola de los trabajadores. Uh-huh. Los trabajadores fueron contratados por su señor para trabajar en la viña, pero unos llegaron en la mañana, otros al mediodía y otros al fin del día. Y cuando llegan ahí en la cola esa de recibir el salario, pues los que han trabajado una hora reciben su sueldo, y luego los que vienen detrás y han visto eso dicen, mira, si esos han trabajado una hora y han recibido eso, a mí me toca más, el doble o el triple, porque he trabajado más horas. Y al final no, es que todos recibieron la misma paga, y esos hombres empiezan a quejarse. Y el dueño de la viña dice, pero yo había acordado con ustedes un valor, y ahora pago a todos ese mismo valor. ¿Es que no soy justo? ¿Ves que el concepto de justicia es diferente? Uh-huh. Es que eso es una ilustración de la gracia. No está hablando de dinero, ni de la cantidad de horas de trabajo, ni nada de eso, porque sería injusto si tú trabajas más que yo pues recibiera lo mismo. Es una ilustración de cómo Dios actúa con las personas. Es decir, no importa si tú has aceptado la salvación hace 10 años o 15 años, si yo acabo de aceptarla, pues el cielo que ha prometido Dios está para todos.
Bueno, y para terminar, has nombrado el factor tiempo y has nombrado también el factor realidad. ¿Cómo se encaja este otro factor en todo este contexto que estamos tratando? Bueno, es que no tenemos la conciencia completa de la realidad. Y al ver que algunos prosperan, como Asaf lo decía, creemos que está mal, pero no sabemos de hecho qué va a pasar. Lo que dice él en su salmo es que cuando entró en el santuario de Dios pudo ver el fin de ellos, de los malos, de los perversos. Es decir, no podemos ver lo que va a suceder en el futuro, pero tampoco podemos entender lo que está pasando ahora mismo. Porque nuestra limitación perceptual es muy grande. Eso aparece en el mito de la caverna de Platón, ¿no? Es decir, a veces creemos que conocemos toda la realidad y no es así. Cuando Dios y Job estaban en sus charlas, que están registradas en el libro de Job, pues Dios le preguntó a Job, ¿dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Es decir, al no poder conocer todas las cosas, no podemos estar seguros de que eso que vemos es la injusticia y no la acción de Dios en su sabiduría para hacer que su plan se cumpla. No podemos conocer el plan de Dios por completo. Pero por la fe, aunque no podamos ver todo, podemos aceptar que al ser justo, está haciendo justicia y que su gracia es lo que permite que el mal pueda seguir su camino hasta un punto en que va a poner entonces el castigo y la justicia se va a manifestar. Bueno, pues Julio Leal, muchas gracias por haber ahondado con nosotros en este tema de la gracia, del castigo, de la justicia divina. Afortunadamente la justicia divina, aunque a veces no la entendamos, no la comprendamos, es menos dura que la justicia humana, ¿no? En cuanto a lo que hablábamos de causa-efecto, ¿no? Y nos abre las puertas a una gracia inmerecida, pero que también está a disposición de todos, sea cual sea el registro de nuestra vida y los hechos que hayamos cometido. Gracias por acompañarnos una vez más y a ustedes, a los espectadores, les esperamos en otro nuevo programa de Abre los Ojos.